Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar acá otra vez con ustedes, pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de los que nos están escuchando. Es una bendición para nosotros, el Remanente Adventista CR, poder compartir esa serie de temas con usted y con cada uno de las personas que nos están oyendo a través de la Radio Costa Rica CR 930 AM, Radio Costa Rica, y a través de Canal 19 o también de YouTube. Ahí puede ver nuestros programas en YouTube. Hoy estamos, mi hermano y mi hermana, con el quinto tema de la serie. La serie se llama, los 7 grandes poderes en la historia del mundo, pasado, presente y futuro. Los 7 grandes poderes en la historia del mundo, pasado, presente y futuro. Vimos ya 4 pasados. Estamos viendo, hoy terminamos, si Dios lo permite, el quinto de esos poderes, que es presente, y nos faltan 2 todavía en el futuro. Pero el tema para hoy es el quinto de los temas, se llama las 7 cabezas de la bestia mixta. Las 7 cabezas de la bestia mixta. Antes de empezar con el tema, quiero primeramente, como siempre lo hacemos, tener un versículo, una cita, y tener la oración después de esta cita. La cita se encuentra en Jeremías capítulo 2, versículo 14 y versículo 17. Jeremías capítulo 2, versículo 14 primeramente y versículo 17 después. El versículo 14 nos dice así. Dice, ¿es Israel siervo? Lo hace a manera de pregunta. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Pregunta. ¿Por qué ha sido despojado? Entonces el pueblo de Israel estaba en servidumbre, estaba en esclavitud, y la última pregunta es, ¿por qué ha sido despojado? Y muchas veces, mi hermano y mi hermana, usted y yo tenemos problemas, afrontamos situaciones y hay cosas que nos suceden y nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué soy siervo? ¿Por qué soy esclavo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Y por qué, a causa de qué vienen estas cosas? Lamentablemente a veces es por causa de que nos apartamos de Cristo. No digo siempre, pero sí, muchas veces, y cada uno sabrá en su corazón, en su vida, en su mente, si es así o no es así. Por eso el versículo 17 nos dice, y vea lo que dice, respondiendo a esta pregunta dice, ¿no te acarreaste tú mismo esto? ¿O no te acarreaste esto tú mismo al haber dejado a Jehová tu Dios, el cual te guiaba por el camino? Entonces muchas veces, mi querido hermano y mi querida hermana, nosotros mismos nos acarreamos los problemas, nosotros mismos nos acarreamos las dificultades, nosotros mismos tenemos causas que son producidas por algo que hemos hecho, que es apartarnos de Dios. Al apartarnos de Dios, lamentablemente vienen las consecuencias, y cuando vienen las consecuencias no queremos esas consecuencias, por tanto entonces preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero la respuesta es, ¿no te acarreaste esto tú mismo al haberte apartado y dejado a Jehová tu Dios? Nos estamos apartando de Dios, mi hermano y mi hermana, y lo estamos buscando solamente en los momentos en los cuales hay aflicción, en los momentos en los cuales hay problemas, en los momentos en los cuales hay problemas. Estamos dejando a Dios. A Dios debemos de buscarlo siempre y vivir a su lado para poder vivir una vida buena,
correcta, y aunque nos sucedan cosas, Él va a estar a nuestro lado. Pero a veces lo buscamos solamente en los momentos críticos, pero antes o en la vida cotidiana no lo estamos buscando, sino hasta que suceden las cosas. Con esas palabras, el que me pueda acompañar, vamos a tener una pequeña oración para que Dios nos pueda bendecir, nos pueda hablar a través de este tema. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder abrir tu santa y bendita palabra y poder estudiarla, Señor, poder escudriñarla, poder ahondar en ella, Señor, y poder buscar, Señor, qué nos dices tú a través de ella, en qué tiempo profético estamos, Señor, y cuáles son los eventos más próximos, Señor, para tu pueblo, Señor, el pueblo que te busca en ese tiempo, Señor. Bendice cada persona que nos está escuchando, que nos está viendo a través de la radio, de Radio Costa Rica, a través de Canal 19, a través de YouTube, Señor, que tú puedas bendecirlo, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de ellos y que puedan, Señor, ser movidos a entender, Señor, tu palabra, Señor, entender lo que está sucediendo, que puedan tomar su Biblia también para poder investigar por sí mismos si es correcto lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. Y te pido, Señor, que me bendigas a mí también, que me des claridad para hablar, Señor, y para poder enseñar este tema, que es un tema, Señor, difícil, complicado, tal vez para los que no estudian mucho, pero que vamos a tratar, Señor, de poderlo explicar de una manera despacio, Señor, para que ellos puedan entender, pero tú, Señor, eres el que hace la obra al final de cuentas. Que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Amén. El quinto tema de la serie Las 7 grandes poderes de la historia del mundo, pasado, presente y futuro. Este quinto tema, el tercero de la bestia mixta, se llama Las 7 cabezas de la bestia mixta. Las 7 cabezas de la bestia mixta. Para poder acordarnos un poquito del tema, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y versículo 3 también. Pero dice Apocalipsis 13:1. Acordando lo que estudiamos la semana anterior y tras anterior. Dice, me paré sobre la arena del mar. Recuerde que ahí está hablando Juan el apóstol, que es el que tiene la visión. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Recuerde que el mar lo que simboliza aunque simboliza pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, también simboliza el viejo mundo. Eso lo leímos y lo estudiamos la semana anterior. Entonces vemos que esta bestia, al igual que las 4 bestias de Daniel capítulo 7, también sube, nace, crece en el mar. En otras palabras, en el viejo mundo. En este caso también el mundo conocido en ese momento. El viejo mundo, el mundo conocido en este momento, porque no todo el mundo era conocido en el momento que estamos hablando. Pero dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una bestia es el mundo. Ahora recuerde que es el mundo gobernado por algún poder. En este caso dice que esta bestia tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Las cabezas, poderes religiosos, y los cuernos, poderes políticos o poderes civiles, países, reinos. Las cabezas, poderes religiosos, iglesias, poderes eclesiásticos. Pero vemos que esta bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Ahora, en la bestia podemos ver las 7 cabezas separadas de los cuernos. ¿Por qué separadas? Porque en el tiempo en que estamos, en el tiempo actual, recuerde que esta bestia, ya estudiamos esto, empieza a regir desde el año 1798 con la caída del papado. Antes de la caída del papado es el tiempo de la segunda fase de la bestia de Daniel capítulo 7, versículo 8 en adelante. Pero esta bestia, la bestia mixta, y le llamamos la bestia mixta porque tiene características de Babilonia, de Medo Persia, de Grecia y de Roma. Por eso tiene una mixtura de esos poderes, por eso le llamamos la bestia mixta en este caso. Pero nos dice que tiene 7 cabezas, poderes religiosos, 10 cuernos, poderes civiles, países. Ahora, están las 7 cabezas separadas de los cuernos en este caso, o sea, en otras palabras, están separadas los poderes religiosos de los poderes civiles, no están juntos, están separadas. Si usted puede ver la pizarra un momento, acá vemos el mundo, acá donde lo dibujé otra vez, donde está el mundo, que es la bestia dentro de sí, que es el mundo es representado por una bestia,
tiene 10 cuernos y tiene 7 cabezas. Ahora, están separados porque en el tiempo en que estamos, los poderes civiles y los poderes religiosos están independientes, no están unidos. No hay la unión de iglesia y Estado, sino que están separados la religión del poder civil, o sea, de los países. Hay una separación. Ok, entonces nos dice: me paré sobre la arena del mar. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, poderes religiosos, 10 cuernos, pero dice que en sus cuernos tenía 10 diademas o 10 coronas. Eso lo que simboliza, ya lo vimos, es que los países en nuestro tiempo, después de 1798, estamos hablando en nuestro tiempo, en la era actual, después de 1798, se gobiernan a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen su propio presidente, escogen su propio presidente, su propio líder, su propio dictador, lo que quiera, ponen sus leyes, o sea, los países son independientes. No hay un gobierno mundial que, valga la redundancia, gobierna todo el mundo. En el tiempo antes de 1798, el papado gobernó el mundo, Roma gobernó el mundo, Medo-Persia, Babilonia, Grecia gobernaron el mundo. En este tiempo, en el tiempo actual en el que estamos, los países se gobiernan independientemente, y eso usted lo puede ver. De hecho, nosotros vivimos acá y escogemos al presidente que queramos. Nadie nos obliga a escoger a otro presidente. Si queremos escoger al presidente más malo, allá nosotros. Pero cada gobierno o cada país se gobierna a sí mismo. Por eso dice que los cuernos tienen coronas. Ahora bien, dice también: y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice que la bestia tiene 7 cabezas. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cabezas. No tiene 6 cabezas, no tiene 5, no tiene 8, no tiene 9, tiene 7 cabezas. Ahora dice, sobre sus cabezas. La palabra sus es una palabra plural, que quiere decir todas sus cabezas. O sea, sobre todas las 7 cabezas tiene nombre de blasfemia. O sea, el nombre de blasfemia, primero, no está sobre la bestia. El nombre de blasfemia 2 no está sobre los cuernos. El nombre de blasfemia está sobre las cabezas. Entonces, quiero ver otra vez la pizarra para acá, para que podamos entender. Esta es la bestia, o sea, el mundo. El nombre de blasfemia no está sobre el mundo. Si usted lee Apocalipsis capítulo 17, se va a dar cuenta de que hay una bestia y que tiene nombre de blasfemia toda la bestia. O sea, sobre todo, pero acá en Apocalipsis capítulo 13, la bestia tiene nombre de blasfemias sobre las cabezas, nada más. No sobre la bestia, no sobre los cuernos, sino sobre las cabezas. No sobre la bestia, no sobre los cuernos, sino sobre las cabezas. ¿Sobre cuál de todas las cabezas? Sobre todas las cabezas, sobre las 7 cabezas. Por eso dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, al final dice: y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Ahora, ese tema quería dejarlo para el final. Sin embargo, estábamos pensando por lo menos y vimos que para ir en el orden correcto vamos a estudiarlo de una vez, aunque en principio pretendía que lo viéramos al final de la temaria. Sin embargo, vamos a verlo de una vez el tema. Entonces, importante para esto: si tiene esta bestia, que sabemos que es el mundo en nuestro tiempo actual, tiene cuernos, poderes políticos, y los poderes políticos se rigen a sí mismos, se gobiernan a sí mismos, por eso tienen coronas o diademas. Pero también vemos que esta bestia tiene 7 cabezas, pero esas cabezas tienen nombre de blasfemia, todas las 7 cabezas. Ahora, el asunto es poder saber qué significa esto. Nos dice el versículo 3 de Apocalipsis capítulo. El versículo 2 lo que nos dice es que tiene características de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Eso es lo que nos dice el versículo 2. Pero el versículo 3 nos dice: una de sus cabezas, para saber qué es lo que representa una cabeza en la Biblia, nos dice una de sus cabezas. O sea que esta bestia tiene 7 cabezas, pero ¿cuántas cabezas? Dice una de las 7 cabezas. Dice, vi una de las cabezas como herida de muerte. ¿Cuántas cabezas fueron heridas de muerte? Dice que una de las 7 cabezas. Pero su herida mortal fue sanada. La herida de muerte sabemos, ya lo estudiamos, que fue en el año 1798 cuando recibe la herida mortal. Aunque la herida la comenzó a recibir antes. Recuerde que el papado, al tener el gobierno mundial
antes de 1798, desde el 538 después de Cristo hasta 1798, o sea, en los 1260 años, tenía poder político y poder religioso. Poder religioso y poder político. Teníamos poderes. Ahora, el poder religioso comienza a ser herido con Martín Lutero, pero en 1798 recibe la herida mortal cuando Napoleón Bonaparte envía al general Berthier para que le quiten el poder civil, en este caso, la herida mortal. Ahora sabemos que la cabeza esta que recibe la herida de muerte se llama el papado, y el papado es un poder religioso, un poder eclesiástico, pero nos dice el versículo, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, siempre hemos tomado esta fecha como 1929, cuando Benito Mussolini le devuelve en el Tratado de Letrán las tierras al papado, las tierras que tiene en esos momentos. Dice, su herida de muerte fue sanada. Ahora bien, eso lo estudiamos la semana pasada también, pero cuando la herida de muerte sea sanada completamente, el papado recobra tanto su poder eclesiástico religioso como su poder político o civil. Tanto. Y cuando recobre el poder civil y el poder religioso juntos los dos, entonces otra vez va a gobernar el mundo como lo hizo en los 1260 años. Pero entonces por eso estamos hablando de que estamos en el tiempo durante la herida. La herida comenzó a ser sanada en 1929, pero todavía no ha sido completamente sanada, porque dice el versículo, y se maravilló toda la tierra en pos de ella, en pos de la bestia. ¿Cuándo? Cuando la herida sanada. Todavía toda la tierra no se ha maravillado en pos de ella, aunque se está maravillando, porque está recobrando la sanidad y casi estamos a corto tiempo de que esa herida sea totalmente sanada. Pero lo importante acá es que vemos que una de sus cabezas fue herida de muerte. Ahora, esa cabeza representa el papado. Nos dice el Conflicto de los Siglos, página 636. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló, yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. ¿A la caída de quién? Del papado, un poder religioso. Por eso vemos que una cabeza, en este caso, representa un poder religioso. Entonces, 7 cabezas, ¿qué representarían? 7 cabezas, por tanto, representarían 7 poderes religiosos. Una cabeza, un poder religioso. 2 cabezas, 2 poderes religiosos. 3 cabezas, 3 poderes religiosos. Y así sucesivamente llegamos a 7 cabezas, 7 poderes religiosos. Pienso que no hay enredo en esta explicación. Una cabeza es un poder religioso. Y es importante, mi hermano y mi hermana, saber esto, porque a veces nombramos como cabeza lo que no es cabeza, porque no estudiamos. Y usted ve personas ahí que le llaman cabeza a Egipto, a Asiria, a Babilonia, pero Egipto y Asiria por lo menos no se le llaman ni cabezas ni bestias en la Biblia, y son poderes civiles. Y Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Roma se le llama bestias en la Biblia en un momento, pero cuando Grecia era llamada una bestia, Babilonia en ese momento no era bestia. Babilonia era un cuerno nada más, porque era un poder que estaba subyugado por Grecia. Entonces era solamente Grecia en ese momento, pero nunca fueron bestias al mismo tiempo. Entonces vemos que cuando, en este caso, Babilonia era una bestia, en este caso Medo-Persia era un reino, pero llega Medo-Persia, toma el gobierno mundial, se convierte en la bestia, y Babilonia ahora es un reino. Entonces no hay que hacer enredos en esto. Ahora, lo que dice la Biblia, que es una cabeza, es un poder religioso. Ahora, si una cabeza es un poder religioso, en este caso el papado, la que fue herida, 7 cabezas son 7 poderes religiosos. Y veo que no hay enredo, no hay nada extraño en esta interpretación, porque es una interpretación de lo que nos está diciendo la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, son 7 cabezas, o sea, 7 poderes religiosos, o sea, 7 poderes eclesiásticos, o sea, 7 iglesias. ¿Por qué 7? Porque si usted se da cuenta, estamos hablando de la bestia mixta, o sea, estamos hablando del mundo actual. Ahora, en nuestro mundo actual no hay solamente 7 iglesias, no hay solamente 7 poderes eclesiásticos, 7 poderes religiosos, hay muchos, pero muchos son. De hecho, usted ve la unión de las iglesias,
hay más de 500 iglesias en la Unión de Iglesias. O sea, son muchas. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, versículo 2, versículo 3? Habla de 7 iglesias o 7 cabezas. Hechos de los Apóstoles, en la página 469, ya lo habíamos visto, el capítulo 57 del Apocalipsis nos dice, el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el mismo tiempo del fin. O sea, el 7 es algo completo. Eso lo que nos quiere decir es que el número 7 lo que simboliza es todos los poderes religiosos en el tiempo en que estamos hablando. En este caso estamos hablando en el mundo actual, en el tiempo en el que estamos viviendo. Por tanto, las 7 cabezas representan todos los poderes religiosos en nuestro tiempo, todos. Y cuando digo todos, está incluyendo a todos. O sea, no excluye, sino que incluye a todos. Y llámese la Iglesia Católica, Apostólica Romana, una de las cabezas, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia de los Testigos de Jehová, los Mormones, los Adventistas del Séptimo Día. Cada una de estas iglesias está incluida en estas 7 cabezas, porque el número 7 es un número completo, incluye a todas. Por tanto, es claro ver que la cabeza representa un cuerpo religioso. Por tanto, 7 cabezas serían 7 poderes religiosos. Por lo tanto, 7 cabezas se refieren a todos los cuerpos religiosos existentes o iglesias en nuestro día, en el tiempo de la bestia mixta, en el tiempo en que estamos viviendo, o sea, nuestro mundo actual. Ahora vemos también que las cabezas están separadas del Estado, porque la bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, están separados. Entonces el número 7 involucra todas las religiones que profesan ser cristianas en el tiempo en el que estamos viviendo. Así como todos los cuernos representan gobiernos, las cabezas representan las religiones que profesan ser cristianas en nuestro tiempo. Eso es lo que representan las cabezas. Ahora bien, entendiendo esto, que cuando dice que esta bestia, o sea, nuestro tiempo actual, el mundo, después de 1798 y antes de que la herida sea completamente sanada, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, en el lapso de tiempo. Ahora, ¿por qué digo que la herida no ha sido completamente sanada aún? Porque aún todos los países, todos los gobiernos tienen sus propias leyes, escogen sus propios líderes, sus propios presidentes, sus propios alcaldes, sus propios jefes de Estado. Tienen independencia cada país. Cuando estos países en el mundo ya no tengan independencia, sino que sean gobernados por un poder, en ese momento es cuando la herida es sanada realmente. No cuando empieza a sanar. Empezó a sanar en 1929, pero aún la herida no ha sanado completamente. ¿Ok? Estamos con este punto. Entonces vemos ahora que esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3, o hasta el 10 diríamos, pero en este caso estamos leyendo los primeros versículos del 1 al 3. Esta bestia representa nuestro mundo actualmente. Ahora, esta bestia tiene 10 cuernos, pero también tiene 7 cabezas. Las cabezas son poderes religiosos y el número 7 indica que son todos los poderes religiosos en el tiempo en que estamos, o sea, en el tiempo actual. Ahora, el asunto y el problema es que dice: me paré sobre la arena del mar, vi del mar subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, en sus cuernos. Pero nos dice, y sobre sus cabezas, dice, sus cabezas tenía nombre de blasfemia. Entonces ahora vemos que sobre sus cabezas, ahora, ¿qué representan las cabezas? Representan poderes religiosos. ¿Y sobre cuántas cabezas tenía nombre de blasfemia? Dice sobre sus cabezas, o sea, sobre las 7 cabezas. ¿Qué representan las 7 cabezas? Representan todos los poderes religiosos, todos los poderes eclesiásticos, todas las iglesias que profesan seguir a Cristo en el tiempo del fin. Eso es lo que profesan. Ahora dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que todas las cabezas tienen nombre de blasfemia.
Y si todas las cabezas, incluyendo a todas las iglesias, tienen nombre de blasfemia, incluyendo a la iglesia católica, apostólica, romana, protestantes, bautista, metodista, anglicana, luterana, adventista del séptimo día, testigos de Jehová, y todas, incluyendo a todas, tienen nombre de blasfemia, entonces ¿qué significa esto? Porque es importante que si yo pertenezco a una de estas iglesias, tengo que saber qué significa esto, porque esta iglesia a la cual pertenezco tiene nombre de blasfemia, al igual que todas las otras 7, al igual que todas las que profesan servir a Cristo. ¿Qué quiere decir blasfemia en este caso? Leemos Mateo capítulo 26 y versículo 63. Mateo 26, 63 nos dice: entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, hablando el sumo sacerdote con Jesucristo cuando le están haciendo el juicio. Dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le dice el sumo sacerdote a Jesucristo, ¿eres tú el Cristo? O sea, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué responde Jesucristo? Jesucristo le dice, versículo 64, tú lo has dicho. Dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, cuando dice esto, principalmente las palabras, tú lo has dicho, o sea, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Entonces le dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué dijo el sumo sacerdote? Ha blasfemado, porque Jesucristo aceptó ser el Hijo de Dios. Entonces dice el sumo sacerdote, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Decir ser el Hijo de Dios, decir ser el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, Jesucristo era el Cristo, es el Cristo y es el Hijo de Dios. Por tanto, Jesucristo no cometió blasfemia. Pero vemos por este versículo que si una persona dice ser lo que no es, está blasfemando. O sea, blasfemia es decir ser lo que no somos. Es profesar ser algo que uno no es. Cuando usted dice yo soy esto, pero no lo es, esto es blasfemia. Decir ser lo que no somos. Entonces, ¿qué es blasfemia en este caso? Si tomamos como referencia este versículo, es profesar una religión que no somos. Entonces vemos que hay 7 cabezas. Todas las religiones, todas, que profesan a Cristo en el tiempo en el que estamos viviendo en la era actual. Y dice que todas esas cabezas, todas esas iglesias, todas esas religiones que profesan a Cristo, todas tienen nombre de blasfemia. O sea que todas profesan ser lo que no son. Dicen ser, pero realmente no son. Es una falsedad a la luz de la Biblia. O sea, decimos ser cristianos, pero no somos cristianos. Decimos seguir a Cristo, pero no seguimos a Cristo. Decimos creer la palabra, pero no seguimos y obedecemos lo que dice la palabra. No vivimos lo que predicamos. O sea que el pueblo que profesa ser el pueblo de Dios en este tiempo, representado por las 7 cabezas de la bestia mixta, profesan ser algo que realmente no son. Eso es lo que dice. Porque todas las 7 cabezas, todas las cabezas dicen que tienen nombre de blasfemia, o sea, profesan ser lo que no es. Vemos un segundo punto con respecto a la blasfemia también, y dice lo mismo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 nos dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, cuando dice yo conozco, está hablando Jesucristo mismo. Y Jesucristo le dice a la iglesia, en este caso creo, si no me equivoco, que es la iglesia de Sardis, por ahí. Pero dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué es blasfemia? Los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, en otras palabras, ¿qué es blasfemia? Decir ser lo que no somos. Los que dicen ser cristianos y no lo son. Porque a veces creemos que como vamos a la iglesia, ya somos cristianos. A veces creemos que como nos bautizamos, ya somos cristianos. A veces creemos que como hablamos a veces de Cristo, ya somos cristianos. Pero es diferente. Seguir a Cristo es vivir como Cristo, es ser como Cristo, es morir
al yo, es vivir una vida en comunión con Dios, es vivir una vida en amor al prójimo, es vivir una vida en obediencia. Pero las iglesias de hoy en día, de nuestro tiempo, dicen ser lo que no es. Por tanto, el libro profético, la profecía más segura, nos dice que las 7 cabezas, o sea, todas las iglesias en el tiempo del fin tienen nombre de blasfemia. Dicen ser cristianas y no lo son. Profesan predicar algo que no viven ni practican. Y solamente un ciego no se da cuenta de esas cosas. Usted puede estar en cualquier iglesia donde esté y se da cuenta de la condición en la cual está la iglesia de hoy en día. Después de el tema, después de los anuncios, después del canto, vamos a seguir con el tema que está muy importante y esperamos que nos continúen con nosotros. Estamos hablando del tema de las 7 cabezas de la bestia mixta. Ahora recordemos que la bestia representa nuestro mundo actual. Las 7 cabezas representan, como hemos visto, los 7 poderes. En este caso 7 cabezas son 7 iglesias, 7 poderes eclesiásticos, 7 poderes religiosos. Ahora nos dice la palabra profética más seguro, la Biblia en este caso, que una cabeza lo que representa es un poder religioso. Ahora 7 cabezas representan 7 poderes religiosos, pero esos 7 poderes religiosos
esas iglesias, o sea, todas las iglesias que profesan seguir a Cristo en el tiempo del fin, tienen nombre de blasfemia. Vimos que ser o tener nombre de blasfemia es profesar ser lo que no somos, decir ser lo que no somos. Eso lo vimos con algunos ejemplos. Ahora bien, las iglesias hoy en día, incluyendo nuestra iglesia, también tienen nombre de blasfemia porque dice ser lo que no es. Dios tiene una iglesia en el tiempo del fin. Ahora, ¿será esa iglesia también parte de esas 7 iglesias? ¿Tendrá también nombre de blasfemia esa iglesia? ¿Qué dice Dios a esta iglesia? ¿O qué nos dice la palabra inspirada a través de la Biblia de esta iglesia? Si leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17, podemos leer y nos dice, escribiendo a la última de las 7 iglesias, nos dice lo mismo, en otras palabras, pero nos dice exactamente lo mismo. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Estas cosas dice, ¿quién dice? Jesucristo, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea que estas cosas no las está diciendo cualquiera, las está diciendo Jesucristo mismo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Él es el que dice esto. Ahora, ¿qué dice con respecto a la última de las iglesias? Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. ¿Cuál es la condición de la última iglesia en el tiempo del fin? Dice que es una iglesia tibia. No es ni fría, ni es caliente. No está ni bien caliente, ni está mal mundanalizada, sino que es tibia. Ahora, ¿qué pasa con esta iglesia? Dice el versículo 17, hablando de la iglesia, porque tú dices, cuando dice tú, le está hablando a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, o sea, la Odisea dice, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y de nada tengo necesidad. Eso es lo que dice la iglesia de sí misma. Yo estoy rico, estoy enriquecido, de nada tengo necesidad, ya conozco todas las cosas, tengo el mensaje correcto, tengo la palabra, la interpretación correcta, o sea, no tengo necesidad de nada. Eso es lo que dice la iglesia de sí misma. Pero dice, porque tú dices yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿cuál es la verdadera condición de la iglesia? Que eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Esa es la verdadera condición de la iglesia. Aunque la iglesia en el fin o en el tiempo del fin se vanaglorie, se llena de orgullo de decir yo soy bien, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, la verdadera condición está escrita en Apocalipsis. ¿Y por qué está escrita en Apocalipsis? Para que usted pueda leer y pueda decir, mira, esa es mi condición realmente. Por eso en el versículo 18 dice, te aconsejo de que de mí compres oro fino, refinado en fuego, para que seas rico. O sea, le da el consejo para que salga de esa condición. El versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está a la puerta, pero dice, si alguno, ahora el llamado es individual, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. O sea, si alguno quiere salir de esa condición mundana, de esa condición tibia en la cual está, entonces puede salir de esta condición, pero para eso tiene que usar el mecanismo que Dios quiere que usted use, o sea, que compre oro, vestiduras blancas, colirio y estas indicaciones que Dios nos da para salir. Pero primeramente hay que aceptar nuestra condición. El problema es cuando no aceptamos nuestra condición. Por eso nos dice la profecía, la palabra profética más segura, que en el tiempo del fin la bestia tiene 10 cuernos, pero tiene 7 cabezas, poderes religiosos, todos los poderes que profesan servir a Cristo. Y dice que esos poderes tienen nombre de blasfemia, o sea, dicen ser lo que no son. Profesan ante el mundo algo que ni Dios acepta. Estamos tibios, no somos ni cristianos ni mundanos, no somos ni de Cristo ni de Satanás, y estamos en una situación tremenda. ¿Dirá esto en otro lugar en la Biblia? Si leemos Isaías capítulo 4 versículo 1, dice lo mismo con otras palabras, pero exactamente lo mismo. Isaías capítulo 4 versículo 1 nos dice, echarán mano de un hombre, ese hombre es Jesucristo. Dice, echarán mano de un hombre en aquel día
aquel día o aquel tiempo es el tiempo del fin. Hablando del tiempo del fin, dice, echarán mano de un hombre en aquel tiempo 7 mujeres. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? 7. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? Lo mismo que nos dice Isaías es lo mismo que dice Apocalipsis. Apocalipsis representa a la iglesia. Ahora, cuando usted representa iglesia en profecía, no se representa solamente con una cosa, hay muchos sinónimos. Se representa como candelero, se representa como montes, se representa como mujer, se representa como cabezas también. Hay varias maneras de representar iglesia en profecía. Pero acá en Isaías capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice 7 mujeres. Y sabemos que una mujer en la Biblia representa una iglesia. Tal vez si nos queda tiempo al final, vamos a ver los versículos para poder ver esto, pero quiero por lo menos terminar la idea. Pero dice, echarán mano de un hombre, de Jesucristo, 7 mujeres, o sea, 7 iglesias. En este caso está diciendo todas las iglesias en el tiempo del fin, porque está hablando en aquel tiempo. O sea, en el tiempo del fin. Dice 7 mujeres en aquel tiempo. Diciendo, ¿qué dicen estas 7 mujeres? ¿Qué dicen? Ahora, ¿quiénes son estas 7 mujeres? Son 7 porque el número 7 representa algo completo. La mujer es la iglesia. O sea, todas las iglesias en el tiempo del fin, ¿qué dicen? Dicen, nosotras comeremos nuestro pan. Nuestro pan. O sea, recuerden que el pan lo que representa es la palabra de Dios. El pan representa la palabra. Pero ellas dicen, nosotras comeremos nuestro pan, coceremos nuestro pan, cocinaremos nuestro pan. Nuestro pan es nuestras doctrinas, nuestra palabra, nuestro conocimiento, nuestras enseñanzas. O sea, tendremos nuestra enseñanza, tendremos nuestra doctrina, tendremos nuestra verdad, tendremos nuestro y nuestro. Dice, nosotras, las iglesias en el tiempo del fin, todas las que profesan ser cristianas, comeremos nuestro pan, nuestra propia palabra, nuestra propia doctrina. Nos vestiremos con nuestras ropas, con nuestra ropa. Nos vestiremos, dicen las iglesias en el tiempo del fin. Todas las iglesias. Con nuestra ropa es nuestra propia justicia. No la justicia de Cristo, sino mi justicia. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. O sea que las iglesias en el tiempo del fin, profetizado también por Isaías, dicen que quieren ser llamadas iglesias de Cristo, pero quieren tener su propia palabra, su propia doctrina, su propio conocimiento, su propia verdad, su propia justicia, y no la justicia de Cristo. Quieren ser como ellas son, quieren llevar su nombre, y dice, quita nuestro oprobio o quita nuestra vergüenza. Aquí encontramos 7 mujeres, o sea, todos los cuerpos religiosos, incluyendo nuestra iglesia, que dicen que quieren su nombre, el nombre de Cristo, o sea, llamarse cristianas, pero cocerán su propio pan, o sea, su propia comida espiritual, su propia doctrina y su propia ropa, su propia justicia. Ellas dicen, vamos a ser iglesias, vamos a tener un nombre, pero vamos a hacer nuestras propias doctrinas, nuestros propios mensajes, nuestro propio pan y no el de Dios. Vamos a hacer nuestras propias ropas, nuestra propia justicia y no la justicia de Dios. Solamente queremos que nos llamen tus iglesias y que nos quites la vergüenza. Por eso Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante nos dice que la iglesia de Dios en el tiempo del fin es una iglesia tibia. Ahora, la condición de tibieza es una condición tremendamente mala, porque no es ni una ni la otra, y cree está bien cuando realmente no está bien. ¿Qué nos dice sobre esto? Conflicto de los siglos. Vamos a leer en la página 436 y vea lo que dice. Dice, una ola de mundanalidad. Una ola, ¿sabe que en inglés lo que dice es un diluvio? Una ola, un diluvio de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. O sea, el mundo ha invadido la iglesia. Usted ve la iglesia, música del mundo, dramas del mundo y muchas cosas del mundo. Tiene la iglesia, por no decir más. Dice, ay, ¿hasta qué grado esa amistad con el mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? ¿Cuántos se han alejado de las iglesias nacionales, de toda la cristiandad, del modelo bíblico de humildad, abnegación, sencillez y piedad? O sea, en nuestras iglesias no enseñamos al modelo bíblico que es Jesucristo. Lo que vamos es a disfrutar, a pasarla bien,
Eso es lo que vamos a la iglesia. Y somos cristianos unas cuantas horas, entre comillas, sábado o domingo, pero cuando vamos para la casa somos los mismos, mundanos. Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos, comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas, robustecidas con las riquezas y la influencia de estos mundanos bautizados, pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Traemos gente a la iglesia por conveniencia, por sus diezmos, por su dinero, pero realmente la iglesia lamentablemente está llena de personas que no están convertidas, que realmente no han aceptado a Cristo, que no tienen un nuevo nacimiento. Esa es la condición de la iglesia en ese tiempo. Ahora, nuestra iglesia estará entre esas cabezas que están blasfemando. ¿Estamos profesando algo como iglesia que no somos? ¿Predicamos algo que no practicamos? Véalo usted mismo. Si usted abre los ojos, usted se dará cuenta de que es realidad y la profecía se está cumpliendo. La profecía se cumple porque es palabra profética, porque lo dice Dios a través de la inspiración. Pero esa es la condición lamentable de nuestra iglesia. Pero Dios quiere sacarnos de esta triste condición. Por eso Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 nos dice: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez. O sea, está desnuda. Colirio para que unjas tus ojos y puedas ver. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que usted salga de esa condición. Usted puede estar en una iglesia, mi hermano y mi hermana, una iglesia donde haya mucha gente tal vez, pero usted sabe que las cosas no están bien. Usted sabe que la cristiandad, incluyendo a los ministros y líderes de la iglesia, no está bien. Dicen ser cristianos en un momento, pero después no hay amor al prójimo, no hay trabajo, no hay oración, no hay estudio, no hay benevolencia, no hay caridad. Profesamos ser lo que no somos. Decimos ser cristianos, pero realmente no somos cristianos. Y esa es la condición de la iglesia. Pero Dios hace un llamado individual y por eso dice: si alguno oye mi voz. ¿Será usted alguno o uno de esos algunos que escuche su voz? Porque Dios lo está llamando a través del mensaje de la palabra profética más segura, para que usted pueda realmente entregar su corazón a Cristo. Recuerde cuando estaba Jesucristo con los apóstoles, con los discípulos allá en Israel. De noche llegó una persona que era un líder religioso, Nicodemo, y llegó y le hizo una pregunta a Jesucristo, pero Jesucristo no contesta la pregunta que le hace. Jesucristo le dice: si quieres entrar al reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Cuántas personas hay en nuestras iglesias que están en la iglesia, que están liderando, que están en el grupo de la música, que están en el canto, que predican, que dan cartilla, que son diáconos, ancianos, pastores, y no han nacido de nuevo? ¿Cuántas personas? Pues le dijo a Nicodemo, y es lo mismo que nos dice ahora: es necesario que nazcas de nuevo. Leo lo que dice Joyas de los Testimonios, página 327. Dice: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Tú dices: aunque crea sinceramente este engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta la seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espiritual. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error. ¿Por qué? Porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio es correcto. A los que se sienten seguros
por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. Lamentablemente el orgullo nos hace cerrar los oídos, cerrar nuestra mente para no escuchar la voz de Dios, que dice: si alguno escucha mi voz. Estamos llenos lamentablemente de orgullos. Entonces son 7 iglesias, todas las iglesias que profesan servir a Cristo, las que tienen nombre de blasfemia. Nombre de blasfemia. Ahora, dijimos al principio, o ahora a mitad de tema, que también hay sinónimos de iglesia. Entonces vemos, primeramente, la cabeza en profecía simboliza iglesia. Eso lo vimos ya ahora. Pero también hay otros sinónimos como el candelero. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 12: me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:20 nos dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cabeza, iglesia; candelero, también iglesia. El monte también representa una iglesia en profecía. Por eso dice Daniel capítulo 9, versículo 16: oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Habla de Jerusalén, el pueblo de Dios, como el santo monte. Joel capítulo 2, versículo 1: toca trompeta en Sión, la iglesia, y dad alarma en mi santo monte. También el monte es símbolo de la iglesia. Ahora bien, cuando leemos Apocalipsis, vemos que hay una ciudad que está asentada sobre 7 montes, pero algunas traducciones nos dice que 7 colinas. La traducción real no es colinas, es monte. O sea que esa ciudad está asentada sobre 7 montes, 7 iglesias. Porque algunos dicen que son los montes de allá en el Vaticano, tal, unos, pero está hablando de 7 montes, o sea, 7 iglesias, y está sentada. Ahora, también una mujer en profecía simboliza a la iglesia. Vemos que los candeleros, las cabezas, los montes simbolizan iglesias, pero la mujer también. Por eso leemos Apocalipsis capítulo 5, versículo 22, donde dice: las casadas estén sujetos a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hablando del marido y la mujer, la cabeza y la iglesia. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 32, al final nos dice: grande es este misterio, hablando del hombre y la mujer, el marido y la esposa. Pero hablando del marido y de la esposa, nos dice: grande es este misterio, mas yo os digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. O sea que la mujer en profecía también simboliza a la iglesia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos dice, hablando de la bestia mixta, y es la bestia mixta porque tiene características de los poderes anteriores, que también fueron bestias, que fueron poderes mundiales. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar, en este caso del viejo mundo, vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, poderes religiosos; 10 cuernos, poderes políticos, países. Sobre sus cuernos 10 diademas, coronas. O sea, cada país se rige independientemente. Es independiente de otros. Y sobre sus cabezas, nombre de blasfemia. Sobre sus cabezas. Y cuando dice sus cabezas, dice sobre todas sus cabezas, sobre los poderes religiosos. O sea, las iglesias en el tiempo del fin dicen ser lo que no son. ¿Seremos, mi hermano y mi hermano, parte de esas iglesias? Pues la profecía dice que sí. Dice que todas las iglesias, en este tiempo, todas las iglesias, incluyendo todas las iglesias, que no las voy a nombrar otra vez, porque no las voy a nombrar todas porque son muchas, pero por lo menos las principales, todas las iglesias tienen nombre de blasfemia. O sea, dicen ser lo que no son. Pero Dios hace un llamado individual. Y dice: si alguno oye mi voz, si alguno me escucha y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Está usted dispuesto, mi hermano y mi hermana, a oír la voz de Dios? A hacer una diferencia, a ser como Cristo, a representarlo, a que la gente cuando lo vea a usted pueda ver a Cristo a través suyo. Recuerdo lo que le dijo, creo que era Felipe, a Jesucristo. Dice: muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dice: ¿cuántas veces me has visto y no me conocen? Lo que Dios quiere es que a través suyo y a través mío la gente pueda ver a Jesucristo.
Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana con la continuación y con la sexta bestia que aparece en la Biblia, en este caso en Apocalipsis. Bendiciones.